precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe la gloria, Padre. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Vamos, dile, recibe la gloria, Señor. La honra es tuya, Padre. Vamos, sigamos alabándole, sigamos alabando al Señor. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor. Vamos una vez más. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Te adoramos, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Te adoramos, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos venido a buscar tu palabra. Hemos venido a buscar esa transformación que solo tu palabra puede hacer, Señor. Yo te pido, Padre, en esta tarde que me uses como un instrumento tuyo. Que sean tus palabras las que salgan de mi boca y no las mías, Señor. Padre, danos el entendimiento para que tu palabra nos transforme, Señor. Para que tu palabra haga en nosotros el creer cada día más en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y hoy hemos venido a recibir de tu palabra para que nuestra fe crezca y aumente cada día más, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Y hoy hemos venido a recibir más palabra de ti para que nuestra fe incremente, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas las familias aquí representadas. Te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí presentes. Hoy sabemos que tú estás aquí, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y te damos tantas gracias, Señor, por habernos permitido un día más de vida, por habernos dado misericordias nuevas esta mañana. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te queremos. Tú eres lo principal en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y antes de que tomen su lugar, ¿por qué no saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle qué bueno que estás aquí, qué bueno verte hoy domingo en la casa del Señor. Y de igual manera saludamos a todos los que se conectan por internet. Gracias por conectarse, gracias por conectarse cada domingo. Y gracias a todos ustedes por, obviamente, haber venido a este servicio. Habiendo muchas otras opciones en otras iglesias, ustedes prefirieron hoy venir aquí a Perdón y Amistad Denver. Y los jóvenes hoy se van a quedar acá con nosotros. Damos gracias al Señor por sus vidas y por todos los que están también en camino. Amén. ¿Listos para aprender? Hoy el tema es un poquito largo, no sé si lo quieres reducir, Alex, pero se va a llamar La transformación nos lleva a confiar o tener fe en el Señor. La transformación nos lleva a confiar o tener fe
en el Señor. Si ustedes recordarán, si han estado viniendo los últimos domingos, hemos estado tocando el tema acerca de la transformación que ocurre cuando uno tiene el encuentro con el Señor Jesús. En ese momento es la transformación que tenemos nosotros cuando conocemos del Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando tenemos ese encuentro con las Escrituras, causa una transformación en nosotros. Digan, una transformación. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, ocurre lo que ocurrió en muchos ejemplos que hemos visto en la Biblia, que hay una transformación en nuestra vida. Nuestra vida es transformada. Digan, nuestra vida, gracias al Evangelio, es transformada. Y una parte muy importante de esa transformación es que viene a nosotros, gracias a la palabra de Dios, la fe que necesitamos para poder vivir esta vida. Esa confianza que debemos de tener en la palabra de Dios. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quisiera que nos vayamos entendiendo por qué es importante, luego de ser transformados por la palabra de Dios, empezar a tener esa fe o confianza en el Señor, en la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Hoy quiero que vean que a través de ese encuentro obtenemos algo muy importante para nuestra vida, para nuestro diario vivir, la fe o la confianza en el Señor Jesús y en su palabra. Si me llevan a Hebreos 11:1, por favor, en la versión Reina Valera 60. ¿Qué es la fe o qué es la confianza? Ustedes saben que si hablamos de fe, estamos hablando de la confianza que tenemos en el Señor. Hebreos 11:1 en la Reina Valera contemporánea, no sé si la tenemos o si pueden abrir el Bible Getaway, por favor. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Hebreos 11:1 en la traducción en lenguaje actual, por favor. Yo quiero que hoy los jóvenes se vayan entendiendo más qué es lo que significa tener fe o tener confianza en el Señor. Me ayudó mucho este fin de semana que Alonso estuviera conmigo, porque obviamente yo le preguntaba a él si él confiaba en mí, si él tenía esa confianza en mí. Y obviamente puse el paralelo con la confianza o la fe que debemos de tener en el Señor. Es un muy buen ejemplo para los jóvenes que vean la misma confianza. Obviamente ellos no dicen fe cuando se refieren a sus padres, pero esa misma confianza que ellos tienen en sus padres es la misma confianza o la misma fe que nosotros deberíamos de tener acerca de la palabra de Dios. Porque Dios es nuestro Padre, y de esa misma manera trato yo de que Alonso entienda. Cuando le digo a él, ¿por qué confías en mí? Me dice, bueno, porque te conozco. ¿Cuánto tiempo me conoces? No, pues desde que nací. Entonces yo le digo a Alonso, si te digo que te voy a llevar a algún lugar, te voy a dejar ahí y dentro de 2 horas regreso a recogerte, ¿confiarías? ¿Me esperarías? Obviamente él dice que sí, porque cree en mí. Porque lo que yo le digo para él significa algo. De esa misma manera quisiera que hoy ustedes se vayan con esa idea, que lo que dice la palabra de Dios es algo que nosotros debemos de creer y de confiar en lo que Él dice va a suceder. Es eso cuando nos referimos acerca de confiar o tener fe en el Señor. Alonso no sabe si voy a regresar, simplemente él me ve que me voy, pero una palabra mía, el decirle, espérame aquí, yo regreso, es más que suficiente para él, porque él confía en mí y sabe que yo voy a cumplir lo que le he dicho. De esa misma manera yo quisiera que hoy ustedes se vayan con la idea de que cuando el Señor nos dice algo, nos ofrece algo, nos promete algo a través de su palabra, nosotros debemos llegar a un punto en que debemos de confiar, de creer que lo que Él dice en su palabra va a suceder. Y a través de la Escritura vamos a ver cómo hay ejemplos, porque obviamente muchos de ustedes me podrán decir, bueno, Pastor Arturo, ¿cómo puedo creer? Y yo te diría, debes de leer las Escrituras, porque en las Escrituras nos dice claramente qué es lo que podemos creer o confiar en el Señor. Amén. Hebreos 11:1 en la traducción en lenguaje actual dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro
de que uno va a recibir lo que espera. Pero ¿cómo sabes lo que vas a recibir? ¿Cómo sabes lo que vas a recibir? ¿Perdón? Porque confías, pero ¿cómo sabes qué es lo que vas a recibir? Si yo le digo a Alonso, Alonso, te voy a regalar algo para tu cumpleaños. Él cree, lo acepta, pero no sabe lo que va a recibir. Muy diferente si yo le digo a Alonso, para tu cumpleaños, y no te emociones, ¿no? Te estoy poniendo como ejemplo. Te voy a regalar un, ¿cómo se llama? Xbox One o eso. Le estoy diciendo lo que le voy a dar. Entonces no solamente me está confiando en mí porque me conoce, sino que ya sabe lo que le voy a dar. ¿Sí me están captando? La palabra de Dios no solamente nos pide que confiemos en Él, sino que nos dice qué es lo que nos va a dar. Toda tu casa será salva. ¿Qué significa eso? Que un día yo voy a ver a toda mi familia en la iglesia, sirviendo al Señor. Entonces, cuando tenemos fe o confianza en el Señor, podemos ser específicos en qué es en lo que confiamos que el Señor nos va a dar. Confiar en Dios es estar totalmente seguro, digan totalmente. No medio seguros, no un poco seguros, sino totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y ahí es trabajo de ustedes buscar qué es lo que están esperando del Señor. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido, digan convencido, de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Es tener una confianza plena en el Señor. Si me das, si puedes abrir Bible Gateway, si tenemos internet, y me das la Good News Translation. Vamos a honrar a los jóvenes que están aquí ahorita y quiero leer una versión en inglés. Para los que nos visitan tal vez por primera vez, lo que estamos haciendo es leer la traducción de la Biblia en diferentes traducciones. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés, entonces lo que hacemos es leer diferentes traducciones para entender un poquito más qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Hebreos 11:1 en la traducción Good News Translation, para que los jóvenes entiendan mejor. Estamos viendo qué es la fe. ¿Por qué? Porque como hemos visto en semanas pasadas, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, ocurre una transformación en nosotros. Una transformación que nos llega a pensar, actuar de diferente manera y al mismo tiempo hace que crezca en nosotros, que nazca en nosotros una fe, una confianza en lo que dice la palabra de Dios. La transformación no es solamente de que ya nos portamos mejor, de que actuamos de mejor manera, de que hablamos más bonito. Esa transformación que ocurre después de ese encuentro con el Señor Jesús, después de ese encuentro con el Evangelio, después de ese encuentro con la palabra de Dios, ese encuentro hace que en nosotros nazca una fe o una confianza en el Señor. ¿Por qué es importante, Pastor Arturo, que confíe en el Señor o que tenga esa fe en el Señor? Ahorita lo vamos a ver. La palabra de Dios dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren agradar a Dios? 1, 2, 3, 4. Ok. Los 4 que quieren agradar a Dios, sepan que la única manera de agradar a Dios es confiar en Él. Tener confianza en lo que su palabra dice. Pastor Arturo, yo tengo confianza en lo que su palabra dice. Yo les voy a poner mi ejemplo para que vean que a veces decimos cosas sin pensar, sin la malicia de que con lo que digo demuestre que no tengo confianza en el Señor. Por eso es muy importante que debemos de cuidar lo que decimos. Debemos de pensar antes de hablar. Yo estaba en Vallarta hace una semana
y me llamaron de acá de Estados Unidos a decirme que había un problema con mi carro, que había pasado unos, esos, ¿cómo se llama en español? Bueno, esos tolls que uno pasa por la 470, las casetas. Y pues yo confiaba en que los recibos iban a llegar, aparentemente nunca llegaron, y pues me olvidé. Pero estando en Vallarta, recibo una llamada y lo primero que me vino a la mente fue, desde aquí no hay nada que pueda hacer. Ya cuando llegue a Denver lo resuelvo. El pastor Saúl estaba conmigo, me miró y me dijo, hermano, si hay algo que pueda hacer, puede usted orar, podemos ponernos de acuerdo en que eso se va a resolver cuando usted llegue. Pero al decir desde aquí no hay nada que pueda hacer, estaba poniendo a Dios a un lado y decir, ¿sabes qué? Así te hubieras querido tú meter, yo ya dije, desde aquí no hay nada que se pueda hacer. Por eso es importante que tengamos confianza en el Señor. Porque yo no digo que no confío en el Señor, pero con lo que dije en ese momento fue hacer a un lado al Señor y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar cuando llegue a Denver. Pero Pastor Saúl me dijo, ¿puedes decir, vamos a ponernos de acuerdo, Pastor Saúl? Vamos a orar de que ese problema se va a solucionar, de que cuando regrese a Denver va a haber una sorpresa, tal vez ya me perdonen la deuda o qué sé yo. Pero, ¿acaso tuve yo la intención de decir algo que vaya en contra de mi fe? No. Pero muchas veces nosotros decimos cosas sin pensar, que si lo analizamos bien nos damos cuenta de que estamos diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Yo no debí decir, desde aquí no hay nada que pueda hacer. Ese desde aquí no hay nada que pueda hacer, elimina cualquier tipo de ayuda que el Señor me pudiera haber dado en ese momento. ¿Amén? Si tenemos en inglés. Entonces, ¿qué dice? Dice faith. To have faith is to be sure of the things that we hope for. To be, ¿quién me dio con esa palabra? Of the things we cannot see. Marco, cuando tu papá te dice, te voy a comprar algo para Navidad, tú te levantas pensando, bueno, voy a ver si mi papá me cumple, voy a ver si es cierto. O si tu papá te dice ahorita, para Navidad te voy a regalar tal cosa que tú quieres, ¿tú ya confías en que para Navidad vas a recibir eso? Lo pensó Marco, hermano Arturo. Tener confianza en el Señor es estar seguro de lo que vamos a recibir, de lo que Él nos promete, sin que siquiera lo podamos ver todavía. Pero como le expliqué ahorita, muchas veces decimos cosas sin darnos cuenta que van en contra de lo que nosotros decimos tener, que es confianza en el Señor. Yo no digo nunca, ya no confío en el Señor, o no tengo fe en el Señor. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, y es por eso que es importante que estemos escuchando constantemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más escuches, lo que va a salir de tu boca es lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando uno está constantemente oyendo la palabra de Dios, lo que va a salir de su boca va a ser ¿qué? La palabra de Dios. Si uno, como en mi caso, recibe 3, 4 llamadas estando en Vallarta y me dicen, necesitamos arreglar esto, está pasando esto, se tiene que pagar esto, hay que arreglar esto. Me llené tanto de esa información que lo que salió de mi boca fue, ¿sabes qué? Estoy en Vallarta, no hay nada que yo pueda hacer desde aquí. Pero sí había algo que se podía hacer. ¿Amén? ¿Sí me están captando? ¿Sí se está entendiendo lo que estoy tratando de explicar? Hay veces que nosotros podemos decir algo muy diferente a lo que las circunstancias nos muestran, y es hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos decir las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No estamos mintiendo, simplemente estamos hablando de acuerdo o en línea a lo que dice la palabra de Dios. Amén. La fe viene y viene para que usted mezcle la palabra de Dios con ella.
los mayores éxitos se logran cuando esa fe que viene se mezclan con la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe o la confianza en el Señor? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17, por favor, en la versión Nueva Biblia al Día. Todas estas versiones que las voy a pedir van a estar en Bible Gateway, a no ser que estén también en el eSword. Romanos 10, 17 en la Nueva Biblia al Día, por favor, NBD. En español, ¿eh? Voy a tener un poquito de paciencia para leerlo todos juntos. Está en español, si te bajas más. NBD. Arribita, Nueva Biblia al Día, ahí está. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Lo que Pastor Arturo cuenta, la palabra de Dios. Romanos 10, 17. 10, 17. Ahí está. Así que la fe viene como resultado, digan, como el resultado de qué. Léanlo, no me digan lo que dice ahí. Así que la fe viene como resultado de qué. Y el mensaje que se oye es qué. Entonces nuestra fe o nuestra confianza en el Señor incrementa por estar oyendo la palabra de Cristo. A los que no estuvieron aquí el jueves, ¿dónde está la hermana Erika? La hermana Erika dio un mensaje y yo creo que el 80% de lo que la hermana Erika habló fue la palabra de Dios. Y en esta iglesia obviamente lo que más se usa, porque si leemos ahí dice que la fe viene no por oír el mensaje de Pastor Arturo, no por oír el mensaje de Pastor Ana. La fe que ustedes necesitan tener, la confianza que necesitan tener en el Señor viene ¿cómo? Por oír la palabra de Dios, por oír el mensaje, la palabra de Cristo. Entonces es importante que ustedes entiendan que la fe que necesitamos, la confianza en el Señor que necesitamos, viene por estar oyendo su palabra. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta palabra oyes? ¿Cuántas veces lees tu Biblia? ¿Cuántas veces escuchas predicaciones de predicadores que mencionen la palabra de Dios? No cualquier cosa, no un versículo de la Biblia y de ahí se avientan una historia de su vida. No, la fe viene por oír la palabra de Dios. Salud. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Yo les puse un ejemplo ahorita en mi caso. Yo obviamente no dije, ¿sabes qué? No hay nada que pueda hacer Dios, Él no me puede ayudar en ese aspecto. No, simplemente yo dije, desde aquí, desde Vallarta, no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, pude haber dicho otra cosa diferente. Pastor Saúl me dijo, hermano, ya que colgué el teléfono, él estaba ahí conmigo. Hermano, ¿por qué no dijo, vamos a ponernos de acuerdo, Pastor Saúl, en que esto se va a solucionar? O vamos a orar y ponernos de acuerdo en que de alguna manera esta deuda se va a cancelar, usando lo que sabemos de la palabra de Dios. Pero como les vuelvo a repetir, ¿cuántos de ustedes dicen cosas a veces sin querer, queriendo, como dice el chavo, pero que va en contra de nuestra confianza en el Señor? No que querramos hacerlo adrede,
Pero porque no estamos escuchando constantemente la palabra de Dios, a veces nos salen cosas que van en contra de nuestra fe. ¿Sí se está entendiendo? ¿Dónde nos quedamos? Romanos. Nueva versión internacional, por favor. ¿Sí me diste esa? No, me diste la nueva Biblia del día. Dame la nueva versión internacional, por favor. Para ir avanzando en tiempo, voy leyéndoles desde aquí. ¿Sí lo tienes en la mano? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Traducción en lenguaje actual, por favor. Miren esta traducción. Romanos 10:17. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Ok. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Si yo le digo a los jóvenes, tienes que tener fe en Dios, ellos tal vez me van a decir, no sé lo que está hablando Pastor Arturo. Pero si yo les digo, tienen que confiar en el Señor, es más fácil que me entiendan. Tienen que confiar en el Señor. Nuevamente yo les pongo de ejemplo a Alonso. Le dije, Alonso, ¿tú confías en mí? Sí, me dijo. Si te pido esto, ¿me lo das? Si te digo que te lo voy a devolver después, sí, me dijo. Le digo, hijo, ¿por qué confías en mí? Porque te conozco. Ok. ¿Qué tanto me conoces? No, pues desde que nací, creo. ¿Cuántos de ustedes realmente conocen a nuestro Señor de tal manera que ustedes pueden decir, yo confío plenamente en Él? Una cosa es decir, yo conozco lo que dice la palabra de Dios, y otra cosa, realmente confiar que lo que dice la palabra de Dios va a suceder. Muchos de ustedes me pueden decir, no, Pastor Arturo, yo sé esa parte en la Biblia donde dice, toda mi casa será salva, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿realmente confías en lo que dice esa palabra? ¿Cómo sé si confías en esa palabra? Porque cada vez que te enfrentas a esa situación, tu respuesta es la siguiente. Si yo veo que mi hijo no está en la iglesia, no sé de él, mi respuesta es siempre, toda mi casa será salva. No me dejo influenciar por las circunstancias. No me dejo influenciar por lo que mis ojos ven. No me dejo influenciar por lo que la gente me dice. Oye, tu hijo está por aquí, tu hijo está por allá, le pasó esto, no le pasó esto, no sabemos nada de él. No me dejo influenciar por lo que la gente me dice. Mi ¿influencia? No, ¿cómo se diría? ¿Perdón? ¿Mi influencia? ¿No es una enfermedad esa? Lo que me... A ver, me hicieron bolas ya. Influenza. Lo que... ¿Perdón? Ok, lo que influye en mí, ¿qué es? La palabra de Dios. Eso debe ser lo que influye en ti. La palabra de Dios. No lo que ves, no lo que escuchas que no venga en la Biblia, sino la palabra de Dios. Es lo que debe de influenciar en ti. Pastor Arturo, pero es difícil porque mis ojos ven otra cosa. Mis oídos oyen algo diferente de mis hijos. Veo yo cosas que no me agradan. Veo cosas que ellos hacen que me hacen dudar de que si realmente van a ser salvos. Es tu trabajo. Y escúcheme bien esto. Esto no lo tenía preparado yo, pero es palabra para alguien. Es tu trabajo decidir qué es lo que va a influenciar en lo que crees. Amén. Vas a dejar que, ¿cómo es otra vez? Vas a dejar influenciarte por lo que ves de tus hijos, por lo que oyes de tus hijos, por lo que la gente dice de tus hijos, o vas a dejarte influenciar por lo que dice la palabra de Dios.
¿Vas a dejar influenciarte por lo que dicen los médicos? ¿Por lo que dicen los doctores? ¿Por lo que dicen los resultados de tus exámenes? ¿O vas a dejar influenciarte por lo que dice la palabra de Dios? Yo puedo decir, yo tengo mucha fe, pero realmente me estoy dejando influenciar por otras cosas. Y lo que estoy diciendo con mi boca es algo muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sé que tú crees lo que dice la palabra de Dios? Porque lo que tú dices va en línea con la palabra de Dios. De esa manera tú me demuestras que tú crees en lo que dice la palabra de Dios, por lo que tú dices. Porque lo que tú dices va en línea con la palabra de Dios. Es nuestro trabajo influenciarnos de la palabra de Dios. Es nuestro trabajo influenciarnos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De quién es trabajo oír la palabra de Dios? ¿O tú quieres que Dios te traiga las orejas a la iglesia, o en vez de poner cualquier cosa en el carro a escuchar, pongas una palabra de Dios? Es nuestro trabajo dejarnos influenciar por la palabra de Dios. Podemos tomar dos decisiones: dejarnos influenciar por lo que dicen las noticias, de que nos van a regresar a todos a nuestros países, de que van a construir un muro que nadie va a poder pasar, o creer en lo que la palabra de Dios dice. No sé por qué me fue por ahí, pero esa era una palabra para alguien. Debemos de dejar influenciarnos por lo que dice la palabra de Dios. No por lo que vemos, no por lo que oímos, no por lo que sentimos. Yo creo que Pastor Ana explicó hace unos días que no es que no debamos de sentir algo, pero no debemos de dejarnos influenciar por eso que sentimos. Debemos de decir lo que la palabra de Dios dice. Toda mi casa será salva. Amén. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Recuerden esto hoy. Debemos de dejarnos influenciar por la palabra de Dios. Yo creo que mejor vamos a cambiar el tema, Alex, a déjate influenciar. Que si lo digo acá se escucha mal, si es que no lo doy bien, de allá no se escucha tan. Déjate influenciar por la palabra de Dios. Pastor Arturo, ¿cómo dejo que la palabra de Dios me influencie, influya? Eso pues. ¿Cómo dejamos que la palabra de Dios influencia? No, esa es una enfermedad, hermana. Influya. ¿Cómo dejamos que la palabra de Dios nos influya? Escuchándola de vez en cuando, ahí una vez al mes. La fe o la confianza en el Señor, Alonso, viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Así jóvenes como ustedes confían en sus padres, así como ustedes confían en que su papá les dice lo que les diga, levántate Marco porque ya tienes que ir a la escuela, aunque tú dices, papá todavía está oscuro, levántate porque ya es tarde, si no, no vas a llegar. Así como ustedes confían en lo que sus papás les dice, debemos de llegar a confiar en el Señor de la misma manera. ¿En qué? Obviamente ya esa es tarea para ustedes, buscar en la Biblia qué es lo que necesitan para cada uno, diferentes problemas que tenemos. Si me das Romanos 10:17, por favor, otra vez, pero en la versión Worldwide English, New Testament. Quiero que los jóvenes tengan la oportunidad de escuchar en inglés. Esa.
17. So people believe because they, ¿qué? Hear. They hear because what? So your faith, o la confianza que ustedes jóvenes deben tener en el Señor, ¿viene cómo? Por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes lleguen a la edad que tenemos nosotros, teniendo esa confianza en el Señor, que no importa lo que ustedes vean, no importa lo que ustedes escuchen referente a una situación, su fe o su confianza en el Señor sea tan grande que no haya nada que los haga dudar de que lo que la palabra de Dios dice, eso se va a cumplir. Amén. Los mayores éxitos, se dan cuando la sustancia llamada fe o confianza la mezclo con la palabra de Dios. ¿Cómo así? Mi confianza en que soy sano lo mezclo con lo que dice la palabra de Dios, que somos sanos. Esa mezcla que hacemos nos trae un éxito en la circunstancia que estemos pasando. La duda se alimenta de información. La fe, nuestra confianza, se alimenta de ¿qué? Gracias, hermano. Nuevamente, la duda se alimenta de ¿qué? De información. La fe, nuestra confianza, ¿de qué se alimenta? ¿Quién tiene que alimentar nuestra confianza? ¿Quién se tiene que preocupar por alimentar esa fe o esa confianza que debemos de tener en el Señor? A ver, alguien dijo Dios. Otra vez. Nosotros mismos al buscar la palabra de Dios. No es responsabilidad de Dios que nuestra fe incremente. Es nuestra responsabilidad. Él nos dice cómo. ¿Cómo viene la fe o la confianza en el Señor? ¿De quién es responsabilidad que esa fe aumente o incremente? A ver, otra vez. No están seguros todos. De repente estoy acá y escucho mal yo. A ver, vamos por acá. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la confianza en el Señor? Ok. ¿Y de quién es responsabilidad de que esa fe o esa confianza en el Señor incremente? ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Digan conmigo, mi fe o mi confianza. Otra vez, mi fe o mi confianza la alimento con la palabra de Dios. Nuevamente regresamos a lo que dije en un momento. Si nos dejamos influenciar por lo que vemos, por lo que nos dicen, estamos alimentando nuestra duda. Pero si alimentamos nuestra fe o nuestra confianza con la palabra de Dios, ninguna circunstancia o nada que veamos va a hacer que nuestra confianza o nuestra fe en el Señor cambie. Porque estamos alimentando más a nuestra confianza o a nuestra fe en el Señor, de tal manera que cuando venga algo que nos quiera hacer dudar de lo que dice la palabra de Dios, no va a poder hacerlo. Pero si tu conocimiento de la palabra de Dios, si lo que escuchas de la palabra de Dios, si lo que lees de la palabra de Dios, si lo que aprendes de la palabra de Dios es poco, cualquier circunstancia, cualquier cosa que te digan que vaya en contra de la palabra de Dios, va a lograr que tu confianza o tu fe en el Señor caiga. Es por eso que es importante que nuestra fe o nuestra confianza en el Señor sea siempre alimentada con su palabra. De esa manera, cuando venga una duda,
tu fe va a ser tan fuerte o tan grande que no va a haber circunstancia que te haga dudar de la palabra de Dios. ¿Sí se entendió? Nuestra fe debe ser alimentada con la palabra de Dios. Debemos de hacer crecer nuestra fe o nuestra confianza en el Señor alimentándonos de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estamos alimentando nuestra fe o nuestra confianza en lo que el Señor dice en su palabra. Pero en orden de que ninguna circunstancia o ningún mal reporte nos haga dudar de lo que dice la palabra de Dios, es de que nosotros estemos constantemente atentos a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, para que cuando venga una circunstancia que vaya en contra de lo que nosotros confiamos o creemos, no dudemos de la palabra de Dios. Algo que a mí me ha ayudado mucho, referente a mi hijo Benjamín, que no está aquí, es: toda tu casa será salva. Yo ya no dudo, yo ya no me dejo influenciar por lo que otras personas me dicen. Y sí hay personas que me dicen cosas de mi hijo, pero me entra por aquí y me sale por acá. Trato de no escuchar. A veces es un poquito difícil no escuchar porque salen con el que uno a veces tiene que conversar. Pero sus palabras ya no me afectan, porque lo que más me afecta es la palabra de Dios. ¿En qué área de tu vida la palabra de Dios no te ha afectado todavía? Que cuando viene una palabra adversa o una palabra que quiere resaltar más esa situación en la que estás, dudas de la palabra de Dios. Puede ser en lo que ustedes estén pasando, finanzas, salud, lo que sea. ¿Qué es más fuerte? ¿Lo que dice la palabra de Dios? ¿Tu confianza en la palabra de Dios? ¿Tu fe en el Señor? ¿O lo que las circunstancias o otras personas te dicen referente a ese punto? No, pastor Arturo, a mí me han dicho de mi hijo esto y esto y esto, y obviamente yo también lo veo, y pues la palabra de Dios, no sé si creer. Ahí estás mal. No confías en la palabra de Dios. En ese aspecto, obviamente yo no digo que lo que estamos acá, muchos confiamos en el Señor en diferentes aspectos, pero hay puntos en los que debemos de darnos cuenta que nuestra fe o nuestra confianza en el Señor no está al nivel que debería de estar. Y yo se los puse de ejemplo en mi caso. Yo pude decir en ese momento, cuando me llamaron a decirme el problema que había acá en Denver con lo de mi carro, con esos tickets que había, yo pude haber dicho: ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo con Pastor Saúl, vamos a orar de que ese problema se va a solucionar. Eso hubiera sido una manera más de acuerdo a la palabra de Dios de actuar referente a esa situación. Pero lo que yo dije fue: ¿sabes qué? Desde aquí no hay nada que pueda hacer. Eso no fue una respuesta de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, ¿cómo está tu confianza o tu fe en el Señor? Cuando usted considera más lo que la información o lo que le dicen que va en contra de Dios y lo pone en contra de lo que cree, de su fe y de su confianza, usted está metido en una lucha de vida o muerte. Usted está poniendo en peligro su confianza en Dios. Cuando usted escucha algo que va en contra de la palabra de Dios, cuando usted escucha algo que va en contra de la confianza que usted tiene en el Señor, y analiza que puede ser lo que le dicen cierto, está usted poniéndose en un grave peligro, porque está dudando de su confianza en el Señor. Debemos de estar en un nivel en que no importa lo que nos digan. Si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no lo creemos. Punto. Nuestra confianza en el Señor
debe llegar a tal nivel que cuando alguien nos dice algo referente a un punto que va en contra de la palabra de Dios, nuestra respuesta debe ser: eso no dice la palabra de Dios. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, lo que dice la palabra de Dios, eso va a pasar. Pero cuando alguien nos dice algo o nosotros vemos algo que va en contra de la palabra de Dios y nosotros dudamos de la palabra de Dios, estamos en un gran problema. Porque no estamos confiando en el Señor. ¿Sí me expliqué? Porque la duda le va a pasar a usted información que contradice lo que usted cree. Porque la duda le va a pasar a usted información que contradice lo que usted cree. La duda nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. La duda nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. La duda se alimenta de lo que vemos. En cambio, la fe y la confianza en el Señor se alimentan a través de su palabra. ¿Qué tanta palabra tú escuchas? ¿Qué tanta palabra tú lees? Si tú analizas referente a una situación y me dices, referente a esta situación, Pastor Arturo, lo que tengo de la palabra de Dios es un 10%. Y lo que escucho de los médicos, de los doctores, es un 90%, ahí estás en un grave problema. Porque tu confianza se va a ir más para el lado de lo que dicen las circunstancias a lo que dice la palabra de Dios. Dios no es responsable por nuestra fe, por nuestra confianza en Él. No es responsable por tu fe. Dile al que está al lado tuyo, Dios. Dile al que está al lado tuyo, Dios no es responsable por tu fe. Dile así, es tu trabajo llevar tu fe de una fe pequeña a una fe grande. Digan, es mi trabajo hacer crecer mi fe. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice, la fe viene porque Pastor Arturo trae a Alonso a la iglesia. La fe no viene porque yo te llevo de la iglesia a las... No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es tu trabajo. Digan, es mi trabajo. Digan, es mi trabajo. Digan, es mi trabajo. Oír la palabra de Dios. Es mi trabajo, digan otra vez. Es mi trabajo oír la palabra de Dios. Y mi fe crecerá. Si tú no haces la parte de tu trabajo, que es oír la palabra de Dios, tu fe no va a crecer. Tu confianza en el Señor no va a aumentar. La única manera en que tu fe o tu confianza en el Señor aumente es escuchando la palabra de Dios. Se me acabó el tiempo, qué bárbaro. Dame Marcos 2, del 1 al 12, por favor, para ya terminar. Palabra de Dios para todos. Marcos 2, del 1 al 12. Vamos a ver un ejemplo de cómo la fe se puede ver. ¿Cómo puede la gente ver que tú realmente confías en el Señor? ¿Cómo la gente puede ver que tu fe en el Señor es grande? Marcos 2, del 1 al 12, por favor. En la versión Palabra de Dios para todos. Jesús sana a un paralítico. Unos días después Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta cuando Jesús les estaba enseñando.
Vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla del enfermo. Imagínense esa imagen, están ustedes en su casa, teniendo una reunión con el Señor Jesús, y de repente el techo empieza a romperse, empiezan a caer pedazos del techo, y bajan una camilla. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús, así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio, digan, cuando Jesús vio la fe que tenían. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Por el tiempo no podemos seguir leyendo porque al final dice, ya eres sano. Pero yo quisiera que ustedes hoy se vayan con esta idea. Analicen su fe o su confianza en el Señor. Analicen qué es lo que más influencia tienen ustedes. Las circunstancias, lo que ven en el diario vivir, o lo que más influye en ustedes es la palabra de Dios. Si hay alguna área donde ustedes dicen, Pastor Arturo, realmente en esta área de mi vida, las circunstancias o lo que me dicen otras personas tiene más influencia en mí que lo que dice la palabra de Dios. En esa área, mis queridos hermanos, deben de ustedes ejercitar su fe oyendo más de la palabra de Dios. Cada uno de ustedes sabe en qué área es donde más las circunstancias o lo que dice la gente causa en ustedes que duden de la palabra de Dios. Si se pueden ir con algo hoy, quisiera que se vayan con esto. Ustedes mismos se pueden analizar y decir, en esta área, lo que veo o lo que me dicen causa en mí que dude lo que dice la palabra de Dios. En esta área, en este específico problema, lo que me dicen o lo que veo causa que dude de la palabra de Dios. Ahí hay que empezar a atacar. ¿Cómo? Escuchando más la palabra de Dios. En esa área. Ustedes mismos analícense y digan en qué área lo que la gente me dice o lo que las circunstancias me enseñan influencia más en mí que la palabra de Dios. Cuando ustedes digan en esta área lo que dice la palabra de Dios influye más en lo que yo digo, tu fe en esa área está arriba. ¿Sí se entendió? Cuando tú me digas, yo tengo este problema, Pastor Arturo, pero la palabra de Dios dice eso y yo confío en lo que dice la palabra de Dios, ya lo hicimos. Pero si tú me dices, Pastor Arturo, la palabra de Dios dice esto, pero yo veo esto en mis hijos o en mis negocios o en lo que sea, en mi salud, y tengo mis dudas, te digo una cosa, te falta oír más acerca de ese punto. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestras finanzas? Debemos de confiar en Él, debemos de dar, debemos de ponerlo a prueba. Todas esas escrituras las deberíamos de ya de saber así. ¿Por qué? Porque si sabemos esas escrituras, porque si sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestras finanzas, ¿qué me quieren decir con eso? Que mi confianza está más en lo que dice la palabra de Dios que en lo que dice mi trabajo, mi cheque, mi cuenta del banco. Si yo te pregunto a ti qué dice la palabra de Dios, me debe decir que no venga a su presencia con las manos vacías, Pastor Arturo. Que si traigo mis ofrendas y mis diezmos, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú te sabes esas escrituras y confías en esas escrituras, en que lo que dice esa escritura va a pasar, tu fe en el Señor, referente a sus finanzas, está así. Porque tienes la palabra de Dios en tu boca.
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tus finanzas? Que no venga a su presencia con las manos vacías, que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros, que Él proveerá para mis necesidades. Esa es la confianza que debemos de tener en el Señor referente a nuestras finanzas. No confiar en lo que dice el banco, no confiar en lo que dice mi jefe que la próxima semana me va a dar un par de horas extras para que haga overtime, no, sino en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y porque nosotros conocemos la palabra del Señor, porque nosotros escuchamos constantemente lo que dice la palabra del Señor, hoy hemos venido con una ofrenda agradable para Él, no hemos venido con las manos vacías, hemos traído nuestros diezmos y hemos traído nuestras ofrendas para el Señor. Amén. Levante la mano todos los que necesitan un sobre, por favor. Quisiera que hoy todos, incluyendo los jóvenes, tengan algo para darle al Señor. Vamos a tomar unos minutos para que todos puedan preparar sus cheques, preparar sus diezmos, sus ofrendas. Yo quiero que todos los presentes tengan sus ofrendas y diezmos listos, por favor. ¿Estamos listos? Vamos a levantar nuestro sobre, por favor. Vamos a orar. ¿Todos listos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder traerte algo hermoso, por poder traerte nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, tu palabra dice que no debemos de venir a tu presencia con las manos vacías, Señor, y nosotros como hijos tuyos sabemos lo que tenemos que hacer. Tu palabra dice, Señor, que si te ponemos a prueba en esto, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Nosotros, como hijos tuyos, obedientes, Señor, hoy traemos algo para ti. No nuestras obras, no lo que nos quedó, sino nuestras primicias. Algo que realmente signifique algo para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder darte nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú multiplicarás lo que hoy te entregamos. Porque tenemos esa confianza y esa fe en lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gloria a Dios. Ya para despedirnos, quisiera que la hermana Laura tiene un anuncio rapidito para nosotros. Presten atención, por favor. Muy buenas tardes a todos. Un anuncio rapidito. Este viernes queremos extender una invitación para todos los jóvenes que asisten a Perdón Amistad Denver. Vamos a tener una reunión, un convivio con los jóvenes. Si quieren un poquito más de información, me ven al final, una vez que ya se termine el servicio, para ponernos de acuerdo quién asistirá y quién no. ¿Sí? Muchas gracias. Es un paseo, así que les sugiero que se acerquen a la mesa por más información. La hermana Laura ahí les va a explicar un poquito más qué es lo que se va a hacer. Amén.
Y ya para terminar, hay Biblias todavía de las que trajimos de Vallarta y tenemos CDs. Me han estado pidiendo CDs, así que tenemos los de hace 2 semanas. Creo que hicimos un paquete del doctor Edesio. ¿Quiénes se acuerdan del doctor Edesio que estuvo aquí dando una conferencia? Tenemos la conferencia del doctor Edesio, está en CDs. Tenemos los CDs de Pastor Ernesto, de cuando vino hace, creo... No, de esas también tenemos, pero eso fue antes. Autoridad y Dominio se llama un CD y el otro Autoridad y Dominio, segunda parte. Esos son 2 paquetes que tenemos, ya los habíamos hecho, nos pidieron más, así que están listos en la mesa. Y tenemos los CDs de Pastor Ernesto, de estas 2 últimas semanas creo que estuvo acá. Hablar en lenguas, que me dijeron que estuvo muy bueno el servicio del domingo, y Nuestra posición en Cristo, que fue del jueves creo. Están esos 2 CDs también disponibles en la mesa. Y tengo temas de Pastor Ana que me gustaría que se los lleven. Hay ofertas tremendas en la mesa, ustedes nada más acérquense con, no sé quién va a estar en la mesa, pero ahí les pueden dar los precios. Clama a Dios, es un tema de Pastor Ana. Disfruta la vida, gózate 1 y 2, perdón, amor y servicio, amar y perdonar, el remedio para la tristeza, no serás defraudado y egoísmo. Todos esos temas son de Pastor Ana, están en la mesa. Los que estén interesados, ahorita que acaban de escuchar de cómo viene la fe, pues les digo, llévense los CDs y lo único que escuchen en su carro, no me pongan el piolín y esas cosas, pongan la palabra de Dios. No me pongan a Heraldo y la Chocolate en la tarde, pero pongan la palabra de Dios, de verdad. De verdad. Y no les digo, bro, yo a veces decía, bueno, voy a poner un ratito pero no. Nuestra fe o nuestra confianza en el Señor viene por lo que sabemos de su palabra. Entonces, el diablo quiere que seas ignorante en lo que dice la palabra de Dios. Y estamos prácticamente regalando los CDs, así que vayan a la mesa, fíenlos, que se los den para después, como quieran, pero llévense la palabra de Dios, estén escuchando constantemente la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. No se olviden la reunión de la hermana Laura acá afuera, ahorita para los jóvenes. Y los esperamos a las 6:30, por favor. Vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, que fue clara. Y como siempre, Señor, tu palabra nos transforma. Hoy nos vamos con un entendimiento más claro de por qué debemos de confiar en ti. De por qué debemos de alimentar nuestra fe a través de tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque fue claro tu mensaje. Porque hoy sabemos que es nuestra responsabilidad de que nuestra fe crezca, de que nuestra confianza en ti, Señor, aumente por el estar escuchando constantemente tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque simplemente tú nos pides que estemos constantemente escuchando tu palabra y nuestra confianza o nuestra fe en ti aumentará. Y veremos las maravillas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, amamos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor.